Muy buenas tardes. Antes del tema, un instante antes de tocar el tema que nos pide Toño, quiero decirles que me da un gusto enorme estar aquí otra vez en este lugar que ya quedó conquistado, podemos decir que ya es un área liberada del Distrito Federal de México, este jardín Parque del Cartero, porque se debe al grupo de ustedes que encabeza Toño, que están los demás compañeros, compañeras que sábado a sábado, sin dejar ninguno, aquí están presentes. Y yo recuerdo que me han tocado a veces hablarle a 10, a 12, y me da un enorme gusto ver ahora esta parte del parque de la delegación Benito Juárez, tan llena, tan plena de gente contenta, alegre, feliz, porque vemos que se acerca el cambio. Vamos dando grandes pasos hacia el cambio de fondo. No vamos a tapar parches, no vamos a hacer pequeños arreglos. Por eso nos unimos a las causas nacionales singulares, a los electricistas, a los trabajadores de Aeroméxico, a los maestros, a los pueblos que son atropellados. Estamos cerca de ellos, pero sabemos que aún resolviendo uno de estos problemas singulares, peculiares, parciales, no vamos a resolver el problema de fondo. Por eso nuestra lucha es mucho más profunda. Tiene que abarcar a todos esos movimientos, pero tiene que ir al fondo de las cosas. La regeneración nacional total, completa. Por eso está el partido que sigue avanzando, por eso está el movimiento. Morena se llama el partido, Morena se llama el movimiento. Y vamos por los dos caminos, por las dos pinzas, a cambiar de fondo lo que pasa en este país. Las injusticias, la arbitrariedad, la corrupción, que es un cáncer que devora a nuestra patria. Y vamos a resolver también otro problema fundamental, que es la desigualdad, la mala distribución de los bienes. Todo eso se tiene que resolver y vamos a estar listos, porque las barreras que nos han ido poniendo las hemos ido rebasando, saltando. Vamos hacia adelante. Se hizo un gran movimiento todo el año pasado. Hicimos concentraciones, reuniones, el cerco al Senado, la acusación de traición a la patria. Varias veces se llenó el Zócalo, la Avenida Juárez, y luego lograr el número de afiliaciones para constituir al partido. Parecía un número enorme. No cualquiera. Tienen temor a perder su empleo, a perder su pequeña posición, o grande o mediana, pero es la suya con la que mantienen a su familia, y se logró que 600,000 personas, cuando se necesitaba el registro, y seguimos adelante, no sé cuántas llevamos ya, mucho más, de afiliaciones. Y luego la firma para la consulta. Parecía una meta de 1,600,000, parecía muy difícil, 1,200,000, y la rebasamos rápidamente. Y hoy en el Congreso que hubo, se nos anuncia ya que iban ya recabadas y capturadas 2,700,000 firmas. 2,700,000 mexicanos firmaron exigiéndole al gobierno que haga la consulta. Y ahí estaba la fila. Yo llevé todavía una hoja de 10 firmas y me formé en la fila
y vi la fila a algunos compañeros que venían de provincia, de los estados, de las entidades federativas, traían paquetes grandes, así es que mañana nos enteraremos o quizá al rato en las redes sociales que ya estamos en los 3 millones de firmas. No van a tener más remedio que preguntarle al pueblo de México. Y miren, ya que estoy aprovechándome de que fui el primero en hablar, les voy a decir lo absurdo de esa ley de la consulta popular. La hemos exigido desde hace mucho los que creemos en la democracia. No puede ser que los ciudadanos solamente seamos convocados cada 3 o cada 6 años a meter una boletita que puede ser defraudada o vendida o cambiada, como lo hemos visto. Esa es una parte de la democracia, pero la otra es la que ya estamos y fuimos los primeros en salir a la palestra para exigirlo. Es la democracia participativa, no nada más el mandato a nuestros representantes, también la representación directa, también, las decisiones directas. Y esta es una. La ley nos exige, primero, que el Senado, fíjense todo el periplo, como en esos cuentos de los 3 pelos del diablo, que para ganar el premio de la princesa, el héroe del cuento tiene que hacer 20,000 cosas. Primero, que el Senado apruebe la pregunta. Después, nos entregan un formato, no el que nosotros escogemos, el que ellos hacen, y nosotros nos ponemos a recabar firmas. Luego de que ya se recabaron todos estos millones de firmas, más muchos más que no pudieron firmar porque no traían ese día su credencial, porque la habían dejado, porque no la tenían en ese momento. Muchos más nos decían, yo hubiera firmado, pero con mi licencia, no, la credencial, había que poner 2 números complicados, fácilmente se puede uno equivocar. Ya están las firmas, entonces hay que llevarlas al Senado, todo el montón de cajas, toneladas de papel al Senado. ¿Y para qué se llevan al Senado? Para que el Senado la lleve al INE, antes IFE. Nada más para eso. No tiene ningún sentido ese proceso. Debiéramos de haber entregado directamente al INE, pero ahí vamos primero y se ofende este tipejo de que habló Andrés, pues ya eso iba. Y nosotros hablamos cuando queremos y donde decidimos. No íbamos a estar con él haciéndole caravanas y no se lo merecen. Y luego todavía el INE va a contar a ver si no nos equivocamos y nos va a reducir donde haya algún error o haya alguna falla. Pero tenemos suficientes para aguantar el escrutinio del INE. ¿Y luego qué sigue? Luego pasa todo a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte va a decir, la pregunta estuvo bien hecha o estuvo mal hecha. ¿No les parece absurdo? Lo primero que se debía haber hecho es decir, está bien la pregunta, ahora váyanse a recoger las firmas. Pero no, primero nos ponen a recoger las firmas y luego van a ver si la pregunta es buena. Por eso, hoy en el Consejo Nacional, Andrés nos convoca el 26 de octubre a llenar el Zócalo para respaldar las firmas con la presencia de un Zócalo otra vez pleno, lleno, al tope. Pero bueno, ya me salí, me fui por otros caminos. Lo que me pidió Toño es que dijera yo algo sobre la independencia. Y muy brevemente, porque tenemos historiadores y pensadores e investigadores que están en esta mesa que van a hablar mucho y muy bien de este tema. Yo les voy a decir 2 cosas muy breves. La primera es que tenemos que amar a nuestra patria, pero amarla
como una patria soberana. Soberana. ¿Qué es la soberanía? ¿Qué es la soberanía? En la teoría del Estado, los que estudian esta materia, los que estudian qué son los estados, se dice que la soberanía es como una moneda que tiene dos facetas, dos caras. Hacia el interior, la soberanía significa supremacía. El soberano, que es el pueblo, es el que manda, el que toma las decisiones. Como somos muchísimos, millones de mexicanos, tenemos nuestros representantes que no lo están haciendo bien, pero la soberanía es que esos representantes, las leyes que el pueblo se da, la constitución que el pueblo se da, estén por encima de cualquier otra autoridad, de la iglesia, de los empresarios, de Televisa, de los grandes poderes económicos, de los sindicatos. Por encima de todo, hacia el interior de la nación, la soberanía se traduce en supremacía. Nadie puede estar arriba del pueblo. Y hacia afuera, hacia el exterior, la otra cara de la soberanía, hacia el exterior es autonomía, independencia. La independencia, ningún otro Estado, ningún otro poder externo de ningún tipo, ni los más poderosos, ni todos juntos, pueden inmiscuirse en las decisiones que nos corresponden a nosotros. La independencia afuera, la supremacía adentro, eso es la soberanía. ¿Y qué es lo que están entregando? Pues están entregando las dos cosas, están doblando las manos, están convirtiéndose, en vez de representantes del soberano que es el pueblo, se están convirtiendo en marionetas de los poderes de fuera y de los poderes de dentro. Por eso tenemos nosotros que ir al rescate, rescatar nuestra soberanía, que el pueblo sea el que mande, no Televisa, no los malos gobernantes, no los grandes empresarios, no las fuerzas de la economía. El pueblo es el que toma las decisiones. Y hacia afuera, que respeten nuestra independencia, la dignidad de nación mexicana, que no quieran, como ya van avanzando, convertirnos en una especie de protectorado, o de colonia, o de virreinato. Vamos a lograr todo eso, porque en México hay raíces muy profundas, unas muy antiguas, otras no tan antiguas, pero esas raíces son las que nos dan vida como una nación propia, distinta, con nuestras propias características. Nosotros nos entenderemos aquí. Fíjense ustedes, hay uno de las reformas estructurales que les llaman, de las que no hemos hablado mucho, que es la reforma judicial, que fue anterior a las que está llevando a cabo Peña Nieto. Esa la empezó Felipe Calderón, la habían querido empezar Fox y no pudo, y empezó Calderón. ¿En qué consiste la reforma judicial? En convertir a nuestros tribunales en una especie de caricatura de la ley y el orden, los que ven la televisión, que hagamos las cosas como ellos quieren, que hagamos las cosas con esa falsedad, falsía, doblez, hipocresía que lo hacen en los Estados Unidos. Quieren que nuestras leyes sean una calca de las leyes americanas. Y lo hemos señalado, ha habido maestros importantes de la universidad que lo han señalado, pero se apuraron y lo hicieron y lo aprobaron al mismo tiempo que se empezó la reforma del petróleo y no pudimos frenarlos. Pero vamos a dar también una marcha correctiva en eso. Tenemos que rescatar a este país. Y luego, ya que sabemos que nuestra soberanía tiene una parte hacia afuera y una hacia adentro, supremacía adentro, independencia afuera, tenemos que ver en qué momento sucedió esto. Hidalgo, Morelos, Allende,
los hermanos Aldama, Basolo, iniciaron un movimiento para separar a México de España. México era un virreinato. El virrey que gobernaba en México, ustedes lo saben, lo mandaba el rey de España y no hacía nada más que lo que recibía de instrucciones. Los mexicanos, los que nacían aquí, aún los criollos descendientes de españoles, no tenían ninguna facultad de tomar decisiones en materia política. Estaban sometidos al gobierno de fuera. La lucha de Hidalgo, de Morelos, además de un cambio social, quería también la independencia. Por eso eran los insurgentes, los independientes. Y se logró finalmente, al correr del tiempo y con un gran esfuerzo, se logró la independencia de México. Pero casi de inmediato, los grandes estados que nos ambicionaban como clientes, como colonias, como dependencias de ellos, empezaron sus maniobras para controlar la economía de este país y lograron algo que tenemos que superar tarde o temprano. Lograron dividir a México en bandos irreconciliables. Tenemos que buscar la forma de que esas intrigas de Poinsett en el inicio de nuestra vida independiente, que esas intrigas de representantes de los gobiernos ingleses y franceses y especialmente norteamericanos no nos sigan dañando y que busquemos la unidad de todos los mexicanos como una base fundamental para sacudirnos cualquier yugo que nos quieran imponer desde fuera. Yo les ruego que escuchemos a quienes conocen más de este tema y que no olvidemos que uno de los puntos fundamentales que tarde o temprano tenemos que enfrentar es el de la unidad de todos los mexicanos. Por eso, ahora, si ustedes han puesto atención, han escuchado a Andrés Manuel hablar de que el amor entre los seres humanos es también un valor político. Tenemos que establecer lazos entre nosotros, que nos acerquen, no que nos separen, que nos unan, no que nos dividan. Yo les agradezco su atención y me voy a tener que ir un poco antes de que termine esta hermosa fiesta. Les deseo muchas felicidades y que demos aquí el grito, que no sea para nosotros uno más, sino el inolvidable, porque es la víspera del cambio. Muchas gracias. Un fuerte aplauso.